los que aceptaron esta invitación de la editorial para compartir el lanzamiento de un nuevo libro de Juan Bautista Jofre, para los amigos del Tata. Debo decirles que conozco a Tata Jofre desde hace, hoy quería hacer el cálculo exacto y no sé si son 40 o 42 años, pero es mucho tiempo. Ya asusta cuando uno empieza a hablar de gente que conoce de hace 40 años, es una muestra de la edad que uno empieza a tener. Y en este tiempo vi una evolución maravillosa de una persona a la que yo conocí como uno de los mejores periodistas políticos que tuvo el periodismo argentino. Lo vi evolucionar a un hombre de Estado y en los últimos años, los últimos 10, 15 años, por lo menos, vi a un historiador de un nivel, de una calidad, de una profundidad y una rigurosidad, porque hace honor a la importancia del archivo, de la prueba, del documento, como muy pocos hoy suelen hacer. Con todo esto les digo cómo será el mecanismo. Vamos a conversar con Tata unos 40 minutos y quedarán 20 para que si hay preguntas breves, que sean preguntas y no discursos, van a ser absolutamente bienvenidas, si no cortadas, censuradas, total quedará entre nosotros eso. Querido Tata, bienvenido. No, muchas gracias. Muchas gracias por tu afectuosa presencia. Lo mismo que estoy viendo caras conocidas, algunos con más de intimidad, otros son amigos, otros que están dando vuelta y no, un tiempo que no nos veía. Es una gran alegría este reencuentro para mis dos hijos menores que están acá, que sepan que acá en la primera fila está el embajador de Panamá, que también es su patria, que nacieron ahí. Y agradezco tu presencia. Querido Tata, he leído gran parte de tus libros, sobre todo los vinculados a los años más difíciles por los que atravesó la Argentina, entre los 70 y Malvinas, imaginemos por ahí. Noto en un grado de profundidad, me animaría a decir, superior, con muchísima documentación. Y antes de entrar en los generales y por qué los generales, y si no es un libro, como te animás a decir, sobre el general Lanusse, lo que me gustaría es si le podés explicar a la gente el porqué de la rigurosidad de los archivos y cómo llega un hombre. Yo conozco casos, sé cómo familias le han donado archivos a Tata, pero quizás no todo el mundo conoce cómo un historiador como vos se hace de un archivo para poder desmenuzarlo, interpretarlo y contárselo a la gente. En el año 2006 escribí Nadie fue. Interpretaba que había que explicarle algo a la ciudadanía de lo que había sido el golpe del 24 de marzo. Yo le pedí a Roberto García, que era el director periodístico del ámbito financiero, que yo se lo iba a hacer, que podía hacerle suplementos por día, quizá el lunes 19 y terminar el viernes 24. Me preguntó si yo tenía archivos. Dije sí, archivos. Esos archivos eran papeles que uno fue juntando en aquella época, personales o que pasaban delante de uno y sacaba fotocopia. Incluso un diario que escribí sobre las horas previas y posteriores al 24 de marzo del 76. El libro fue un bestseller, a pesar de ser un libro de edición de autor, no tenía editorial. Después, el siguiente ya aparece la editorial. Había hecho uno previo, en la cumbre, viviendo en la cumbre, sobre la presidencia de Salvador Allende, a quien conocí. Es el primer libro escrito en la Argentina, que es Nadie fue. Hizo que 72 horas después apareciera un señor y me
dijera gracias por lo que ha hecho por el país y me dio una valija con papeles. Yo siempre he estado bastante relacionado con los papeles y voy a explicar por qué, con los archivos. Primero, vivía de soltero en un departamento muy grande y mi madre notaba que había en un placar mucho desorden y desorganización. Yo me ofrecí en aquel año 66 a arreglarle los papeles políticos de mi padre, don Felipe. El archivo diplomático estaba perfectamente ordenado porque había sido su secretario privado y los papeles de mi tío abuelo. Mi tío abuelo fue ministro de Interior de Julio Argentino Roca durante 4 años. Así que yo arreglé todo en el año 66. Parece como que los papeles tienen un atractivo por mí, porque estando en Clarín, el coronel Kirchmann, Ricardo Kirchmann, actual director periodístico del diario, me invitó en una de esas tantas noches que había ahí, y yo podía atender a la gente que iba a la sección política a hacer alguna queja, alguna presentación. En general era gente ligada con los desaparecidos, pero apareció un tipo que llevaba 2 grandes carpetas de una religión que no era la religión católica. Y me dijo, tengo miedo de que me entren a mi casa y me roben estos papeles. ¿Qué son esos papeles? Bueno, es el archivo de quien fue el secretario privado del general Uriburu. Y dije, mira, hermano, yo lo quiero vender. Me dijo, mira, yo no te lo puedo comprar, no tengo guita. Yo se lo voy a regalar. Y así cayó en mis manos, lo llevé, el archivo de la caída de Irigoyen, lo más privado. Hay también algunos papeles de Perón, instrucciones de Perón, y hay también un relato sobre las últimas horas de Uriburu en París. Fallece afuera. Quien era su secretario privado va a llegar a ser director del colegio militar de Juan Domingo Perón, y ministro y embajador en España. Bueno, al mismo tiempo yo seguía trabajando como periodista y todos los papeles que yo escribía que pasaban por delante mío, fotocopia. Cuando me voy a vivir a Washington, para que quede bien claro, yo no me exilié, me salió un trabajo y me fui. Y allí la presenté. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, un amigo argentino le dijo a Joseph Page, ¿cuántas se pide un libro sobre Perón? Tenés que hablar con Tata yo. Y apareció Joseph Page en casa. Cuando terminó de escribir su libro, un día, era día de verano, porque estaba con pantalón corto, tocó el timbre y me dijo, mira, yo no sé cómo agradecerte, toma, te regalo toda esta colección de cables del Departamento de Estado que no están desclasificados por ese libro. Bueno, se sigue acumulando. Después, en un momento, señores y Daniel, estuve a punto de ser corresponsal de una agencia argentina que era DIN, con lo cual me hubiera quedado un tiempo más en Estados Unidos. Pero resulta que hubo una pelea interna en DIN, era Diarios y Noticias se llamaba, y quien era el gran creador y el hombre fundamental murió, se suicidó, en ataque. Así que me volví, pero el argentino quería que yo volviera a la Argentina. Bueno, llegué acá el 11 de marzo del 82. 11 de marzo del 82. Me reconoció un tipo en la Plaza San Martín. Me dijo, Tata, prepárate porque ahora viene Malvinas. El mismo día que llegué. Conocí a la Cancillería como pocos. Y bueno, después de Malvinas me dediqué a juntar los archivos de Malvinas, que eran los propios, que son mis apuntes, y el archivo de Costamente.
fue en 1900, el libro en 1982. 1982, sí. A los 40 días de terminada Malvinas, a los 40 días del 14 de junio, por esas casualidades de la vida que están contadas en la revista Gente, yo termino conversando con Galtieri. Tuve 7 horas con Galtieri, en 3 momentos distintos. No había grabador. Yo salía de la casa y anotaba todo en la pizzería de la esquina. Como era difícil entender lo que él expresaba, le dije a mi amigo Roberto García que me acompañaba para hacer una entrevista, necesitaba un testigo. Y ahí hubo una tercera entrevista. Vale. El archivo de Malvinas, Daniel y señores, es muy simple. Yo tenía que escribir en el año 2011 lo que había ocurrido en el 82. Iba a salir casi a comienzo del 2012. Lo llamé al hijo de Galtieri y le dije, Carlos, yo tengo que hablar de tu padre. Yo quisiera sentarme con vos para hablar un poco de tu padre. Y él me dijo, por supuesto que lo